de PMI Colombia, capítulo Bogotá, por permitirme participar y compartir esto con nosotros. Y quiero aclarar, como verán en la lámina siguiente, que yo fui presidente del capítulo Ecuador hasta hace unos meses. Y como verán en la foto, hasta esta mañana tenía bastante más cabello. Pero el estrés, la presión, la noche me ha hecho quitarme el peluquín y estar compartiendo con ustedes esta noche. No voy a, quedo al final de la charla, ustedes verán mis datos de contacto, quedo a su total disposición, pero no voy a perder mucho tiempo en esto. Y voy a comenzar con un breve resumen de lo que vamos a ver. Vamos a encontrar 7 cosas del día de hoy. Primero, la gestión de los cambios frente a la gestión del cambio. En segundo lugar, el cambio y la cultura organizacional. Tercer lugar, algunas asociaciones, las 2 asociaciones internacionales más importantes de gestión del cambio y una que tiene, si bien a nivel global no es tan grande, a nivel regional en Latinoamérica y España tiene mucha potencia. Tercero, un par de índices de resistencia y de disposición al cambio. En quinto lugar, unos modelos de gestión de cambio. Voy a hacer énfasis en 2 modelos que personalmente me gustan mucho y han funcionado muy bien para mí en algunos proyectos de gestión de cambio, desde la implementación de una oficina de proyectos en la Petrolera Nacional Pública de Ecuador, hasta algunas empresas farmacéuticas multinacionales donde hemos tenido excelentes resultados. Me adelanto, hay muchísimos modelos de cambio, modelos combinados, modelos, variaciones de cada uno, pero en general hay 8 o 9 modelos fundamentales y vamos a hacer un paseo por cada uno, enfocándonos en los modelos de Kotter y el modelo Adcar, que es propietario de la empresa Prosky. Para finalizar, vamos a ver la guía de práctica de gestión del cambio de PMI, que contrario a la mayoría de guías de práctica de PMI, esta es muy modular. Uno puede tomar lo que necesite para gestión de cambio en proyectos, gestión de cambio en portafolio, gestión de cambio en programas y gestión del cambio en estrategia empresarial. Y finalmente, unas pequeñas conclusiones que pongo a su disposición. Bien, vamos con la primera parte. La guía del PMBOK plantea elementos muy claros con respecto a la gestión de los cambios. Es decir, hay un proceso específico donde establece las entradas, técnicas y herramientas y salidas que se espera que un gerente de proyecto y su equipo aplique para gestionar los cambios en el proyecto o en el producto o servicio que ese proyecto está generando. Sin embargo, el enfoque superior es la gestión del cambio en general. Y por eso quiero enfocarme especialmente en el lado derecho de esta lámina. Un cambio organizacional requiere un enfoque de transición, es decir, de un estado inicial donde está la organización o donde está el área o donde están los inversionistas, los stakeholders, los sponsors del proyecto, a un estado al que desean llegar. No es necesariamente responsabilidad del gerente de proyecto o del gestor del cambio el definir si el estado deseado es el ideal o no. Simplemente es ejecutar, con los parámetros de lógica adecuados, ejecutar y llevar a la organización al estado deseado. Evidentemente, si es que en el camino el gerente de proyecto o el gestor del cambio encuentra que las cosas no están funcionando y que ese destino no es el adecuado, implementar cambios en la gestión del cambio. Parece un tema semántico, pero es tremendamente importante. En segundo lugar, la gestión del cambio debería responder a una estrategia. Esta estrategia, desde la cúpula directiva o desde los stakeholders principales, desde el sponsor, debe ser clara, debe transmitirse el por qué y hacia dónde quiero llevar este cambio. No solamente en gestión del cambio, sino en todo tipo de proyectos. El compromiso y el involucramiento activo y fundamental del stakeholder principal o del sponsor es uno de los elementos que garantizará que el proyecto salga adelante.
ustedes verán que está resaltado en el color más escandaloso que encontré en el Pantone, esta frase acá. Un proyecto genera cambio, pero el cambio es un proyecto en sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Todo proyecto iniciado se arranca precisamente para llevar una organización, una empresa, a un grupo de inversionistas, de un estado inicial a un estado deseado. Pero cómo voy a trabajar con los elementos de cambio es un proyecto en sí mismo, que tiene sus entregables, tiene su presupuesto, tiene sus responsables, tiene sus riesgos, tiene sus herramientas y tiene sus mecanismos de control. Pongo el ejemplo, la construcción de una oficina, de un edificio de departamentos. El proyecto en sí mismo tiene sus aspectos técnicos, constructivos, comerciales, arquitectónicos, pero el momento que la empresa que está promocionando, que está construyendo este proyecto, ¿cómo se va a ver afectada por este nuevo proyecto? ¿Será uno más de cientos de edificios que está construyendo o será el proyecto bandera que le hará pasar de una empresa pequeñita constructora a una gran empresa de construcción con mucha publicidad y con muchos elementos diferenciadores? Entonces, el cambio es un proyecto en sí mismo y como tal merece un tratamiento formal, metodológico y técnico. En cuarto lugar, la gestión del cambio afecta fundamentalmente a la gente, pero también a los procesos, a las herramientas y a las instalaciones. Ustedes encontrarán muchísima literatura con respecto a lo que se denomina human change dentro de todo el dominio de gestión del cambio. Y es valiosísimo, es elemento fundamental, pero no es el único. Los procesos van a sufrir cambios, las herramientas van a sufrir cambios. Ejemplo, yo estoy gestionando mis proyectos ahora con Microsoft Excel y después los quiero llevar a Microsoft Project o a Primavera o a Tilos o a Hexagon PPM, a cualquiera de los instrumentos mejores, más sofisticados, más complejos, de acuerdo a lo que el cambio requiere. Instalaciones, suministros y procesos. Si yo soy una organización que mientras estaba en un estado inicial gestionaba procesos de una forma X, después del cambio, algunos procesos tendré que gestionarlos de una forma Y. Todos estos elementos los ejecutan personas, pero tiene que dársele el espacio necesario a cada uno de ellos para el tratamiento del cambio. El cambio se debería ajustar a la cultura organizacional. De acá a unas láminas voy a presentarles un modelo muy sencillo de cultura organizacional, pero muy potente, porque, en palabras de Peter Drucker, la cultura organizacional se desayuna a la estrategia cualquier día, any given day. Y si tratamos de implementar un cambio muy formal, muy acartonado, en una organización muy flexible, muy ágil, muy dispersa, o viceversa, si quiero implementar una técnica de cambios muy ágiles, muy alegres, muy festivos, en una organización tradicional, jerárquica, lenta, entre comillas, probablemente tenga serios problemas. El cambio tiene que llamar la atención, pero no tiene que estar reñido con la cultura organizacional. Este es un secreto para el fracaso de un proyecto, el no leer adecuadamente la cultura. Finalmente, el cambio es parte de la organización. Todos los días hay pequeños cambios, desde la nueva persona que fue contratada y la anterior que fue desvinculada, una nueva instalación, un nuevo software, un nuevo proyecto que está iniciando. Así que el cambio tiene que hacerse parte de la organización. Hay organizaciones que cambian con muchísima frecuencia, muchas cosas que son más gelatinosas. Hay organizaciones que son muy estructuradas, muy formales, muy duras, pero en cualquiera de ellas siempre habrá cambios. Ahora, me quiero referir un segundo a la guía ágil que es parte del PMBOK en su versión 6.
La guía ágil tiene, permítame un segundo, nada más voy a quitar esto de acá. Bien. La guía ágil es, dentro del texto del PMBOK 6 se menciona Change Management como tal solamente en 2 puntos y hace referencia a la guía práctica de gestión del cambio en las organizaciones. Pero la guía ágil habla en bastantes más lugares y hace una consideración de los conceptos ágiles frente a la gestión del cambio organizacional. Y como ustedes pueden fijarse en esta lámina, hay un área en común donde los conceptos de la guía ágil son parte de la guía de la guía de práctica de gestión del cambio y viceversa. Específicamente, esta guía habla de que los gerentes de proyecto tienen que influenciar los cambios para apoyar la agilidad en los proyectos. En segundo lugar, que deben prestarle mucha atención a los drivers, a los habilitadores de la gestión del cambio, en especial a 2. Cuando la organización quiera hacer entregas aceleradas, accelerated deliveries, y cuando quiera hacer aproximaciones ágiles a un proyecto. Tercero, cuán dispuesta está la organización al cambio hacia metodologías ágiles. Y finalmente, cuán compatible es la organización, su cultura organizacional, con los cambios. Yo tengo que confesarles que yo no soy fanático del agilismo, del agilismo como tal, hablando desde un punto de vista purista. Reconozco plenamente, sin embargo, que hay proyectos que son muy bien llevados de formas ágiles, en ejecución ágil. Y lo que busca la guía es utilizar y poner a la organización con la cara pintada de cambio. Me explico, que todos los miembros de la organización o del proyecto dentro de la organización tengan ciertos elementos donde puedan sentir que el cambio está pasando. Y como veremos más adelante, que ellos son parte del cambio, que lo que ellos opinan, que lo que a ellos les duele, que lo que a ellos les molesta, que lo que a ellos les gusta y esperan, sea parte del cambio. Es en esta zona gris de complemento, de coyuntura entre las consideraciones ágiles y la gestión del cambio, donde el gerente de proyecto puede explotar todos los beneficios que se muestran. Ahora, voy a hablar un poco brevemente sobre cultura. Las organizaciones son entes orgánicos, no son entes mecánicos. Tenemos la idea de que una empresa es una máquina bien lubricada donde cada individuo es un engranaje y eso no es así. Las organizaciones se parecen más a una planta que está hecha de células y a veces, por circunstancias que no podemos controlar, la plantita amanece un poco alicaída, amanece con unas hojas secas, a veces amanece florida y lozana, porque los individuos que las componen tienen diferentes ritmos, diferentes necesidades, diferentes dinámicas. Y ningún cambio se gestiona solo. Siempre hay un individuo o un grupo de individuos que lo está empujando. Y me refiero a cambios desde el cambio personal de un sujeto que quiere, que empieza a estudiar para ser un profesional o que estudie una segunda carrera, hasta las revoluciones mundiales, la Revolución Francesa, la Revolución Cubana, la Revolución Bolchevique. Siempre hay un grupo con intereses detrás de ese cambio. No voy a entrar en si los intereses son buenos o malos. En Ecuador tuvimos una experiencia revolucionaria una experiencia de estudio, por llamarlo menos, pero había un grupo grande de personas que impulsaban ese cambio, a veces a contrapelo, pero eran ellos los que hacían que las cosas pasen. Dentro del estudio de transparencia, cuando uno trabaja elementos de cambio organizacional hacia la transparencia, hay una figura que se llaman las islas de integridad, que es buscar elementos, sea individuos o áreas, que sean íntegras, que demuestren su integridad, cubrirlas, blindarlas y empezar a unirlas. Y cuando hay un suficiente número de islas de integridad en una organización, parecería arte de magia, pero la organización cambia y se vuelve una organización íntegra. Lo mismo sucede con las manzanas podridas.
Si en una organización empiezo a tener problemas en compras, empiezo a tener problemas en ventas, en talento humano, en operaciones, en calidad, se van uniendo las cosas y de repente toda la organización es un desastre. Pasa en organizaciones, pasa en familias, pasa en gobiernos, pasa en países. En tercer lugar, el cambio organizacional es un conjunto de cambios importantes que afectan a un número significativo de personas. Les decía hace unos minutos que todas las organizaciones cambian y cambian con frecuencia, todos los días, ciertas cosas. Pero hasta que no es un cambio significativo para esa organización, no voy a implementar un método, no voy a hacer análisis, no voy a hacer evaluaciones, porque no vale la pena. La misma organización deberá definir en qué momento o sobre qué parámetros yo establezco un cambio organizacional. A ver, si voy a implementar una PMO dentro de mi organización, ese es un cambio organizacional. Si es que voy a fusionar varias áreas, si es que voy a implementar un software de gestión integral, pero si es que voy a hacer qué sé yo, un cambio de la tipografía en el manual de marca, ese es un cambio relativamente pequeño dentro de una organización grande que no merece mayores revisiones y mayores cambios, mayores análisis del cambio. En cuarto lugar, las personas deben saber por qué se ejecuta el cambio. Y aquí empiezo a hablar ya de las personas. Si llega un memo donde dice, a partir del día de mañana vamos a cambiar el logotipo de esta organización, caso que pasó hace unos meses en Ecuador. El banco más grande del Ecuador empezó un proyecto enorme para cambiar su imagen corporativa. La ejecución fue buenísima. De un día para otro, en cuestión de un fin de semana, todas las agencias, y estamos hablando de 300 agencias, cambiaron su imagen corporativa. Pero las personas que trabajaban en el banco, y me contaba uno de los gerentes de esta organización, cuando vieron el cambio, muchas de ellas lloraron, porque era un logotipo y una imagen con la que habían vivido, este banco había vivido alrededor de 100 años. Entonces, las personas someramente entendían por qué se quería cambiar, refrescar la imagen, pero no les había llegado al espíritu. Cuando llegaron una mañana y vieron todo cambiado, les golpeó. El que las personas sepan por qué se ejecuta el cambio permite crear conciencia, que nos lleva al siguiente paso, que es tomar propiedad. Yo no implemento un cambio si no quiero solucionar un problema. No es cambiar por cambiar. Y esas organizaciones, entre paréntesis, gobiernos, que cambian porque sí, porque no saben nada más que hacer. Cambiemos el logotipo, cambiemos las instalaciones, cambiemos lo que sea. Esto no permite, si yo no estoy solucionando un problema, que puede ser una necesidad de mercado, puede ser que mi competencia está haciendo algo que yo no estoy haciendo, puede ser que hay una normativa que me está obligando a hacerlo. Si yo no estoy solucionando un problema, yo no puedo tomar propiedad de ese problema. Y si no tomo propiedad, yo no voy a encontrar soluciones. Lo que me lleva al siguiente punto, que el momento en que se plantean las soluciones es cuando se genera el buy-in de las personas que van a ser afectadas por el cambio. Por ejemplo, una organización decide que va a incursionar en una nueva línea de negocios. Ha pasado 50 años trabajando en el sector X y decide que por necesidades de mercado va a abrir una nueva línea en el sector Y. Si las personas que van a trabajar en esa nueva línea de negocio han aportado, han sugerido, han propuesto ideas, han opinado, han dicho, mira, con respeto, con respeto a la autoridad, por supuesto, sugiero que hagamos esto, que mantengamos ciertas cosas, que cambiemos esto. Esas personas van a ser agentes de cambio. Van a sentir que su voz fue escuchada y no solamente que van a aceptar ese cambio, sino que lo van a impulsar. La aceptación del cambio llega al éxito. Y una vez que el proyecto de cambio es exitoso, se debe comunicar para reforzar a través de concientización, capacitación, incluso después de que el cambio ha finalizado.
Perdónenme que se me fue de la línea. Voy a pasar por alto esta pequeña definición de cultura organizacional. La presentación quedará con ustedes, pero me quedo solamente con esta línea. La cultura organizacional es cómo se hacen las cosas aquí, sea una empresa, sea una familia, sea un conglomerado de empresas, sea un gobierno, sea un país. Son pequeñas cosas, desde el horario de entrada, el código de vestimenta, los breaks, cómo festejamos, si es que somos muy sobrios en las fiestas de la empresa o son unos zafarranchos en el que sálvese quien pueda. Son culturas organizacionales. Y la cultura no se puede juzgar. La cultura no es buena o mala. La cultura fomenta la consecución de objetivos o impide la consecución de objetivos, pero en sí misma no es buena o mala. Y evidentemente no hay dos culturas iguales. Llego a este modelo que les había anticipado. Este es un modelo de 4 cuadrantes, donde ustedes ven en el eje horizontal, a la izquierda está el enfoque al empleado y a la derecha el enfoque al cliente o al consumidor. Hacia arriba, en el eje vertical, está una cultura flexible y hacia abajo una cultura rígida. Los dos polígonos que ustedes ven, el azul es la visión estratégica de la directiva de la organización o del sponsor del proyecto con su equipo de gerencia de proyecto o del project manager, y el cuadrado que está a la izquierda es la cultura del equipo de proyecto o del equipo de la empresa o del equipo de la familia o de cualquier conglomerado. Ustedes se fijarán, no voy a profundizar demasiado en este modelo, pero es un modelo que en 24 puntos me establece un polígono y dependiendo de dónde esté la mayor área de cada uno de estos polígonos, yo tendré organizaciones innovadoras, las que están muy enfocadas en el cliente y son flexibles, organizaciones muy hacia procesos, las que son eh, muy enfocadas al cliente y al empleado. Y perdónenme que aquí acabo de encontrar un pequeño error. Esto es así. Bien. Ahí sí, disculpas. Aquellas que son flexibles y enfocadas al empleado son organizaciones que crean tribus. Aquellas que son muy enfocadas al empleado, pero son rígidas, son organizaciones muy hacia procesos, muy pesadas, por llamarlo de alguna forma. No es que sea bueno o malo, nuevamente. Y las últimas, las que son rígidas y enfocadas al cliente, son organizaciones de mercado, que siguen lo que dice el mercado. Si el mercado me dice que tengo que hacer tal cosa, yo lo hago porque mi organización está apuntándole ahí. Este modelo, evidentemente, tiene por detrás una serie de evaluaciones, de mediciones, pero el resultado es muy simpático para saber en qué tipo de organización estoy, qué tipo de organización visiona la directiva y qué tipo de organización sienten o ven los empleados que están. Mientras más distante sea la brecha entre un tipo de organización, la de los directivos y la de los colaboradores, voy a tener más problemas de cuello. La cabeza ve hacia un lado y el cuerpo camina para el otro. Y esta es una medición de cultura muy potente. Yo sé que se la ha hecho en muchísimas organizaciones en Latinoamérica con muy buenos resultados. Ahora, continúo. Acá. Hay dos asociaciones formales grandes de gestión del cambio en el mundo. La primera es un instituto, el Change Management Institute, tienen el link a su izquierda. Este instituto tiene una guía de práctica, no quisiera llamarle guía de práctica, tiene un documento de práctica, y esta fue creada en lo que se llama un café del mundo, un World Café, auspiciado por una empresa que se llama Prosky, que veremos más adelante, es la empresa que desarrolló el modelo ADKAR de gestión del cambio. Por el otro lado está la Asociación de Profesionales de Change Management. Esta organización tiene un documento que los llama Compendio de Conocimiento de Change Management, y ambas tienen ciertos niveles de certificación.
Yo no quisiera comparar a ninguna de esas con PMI porque están en su mundo, tienen su presencia, pero la una es una asociación profesional, la otra es un instituto. Y paralelamente a esta, hay una ambas tienen su mayor potencia en Europa Occidental y en Estados Unidos. El Change Management Institute es australiano y la Asociación de Change Management fue fundada en Estados Unidos. Y ninguna de las dos tiene presencia real en Latinoamérica. Eh, la más cercana es en Brasil, un capítulo de la ACMP, pero ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Venezuela, ni en Centroamérica, ni en Argentina, Chile, Bolivia, yo he podido encontrar ningún capítulo. Quizás hay algún capítulo en formación del que desconozco, pero hasta donde yo sé, no lo hay. Lo que sí hay es una organización que se llama Human Change Management Institute, HUMSI por sus siglas en inglés. Esta organización es brasilera y es una organización es una empresa de capacitación. Y esta empresa está afiliada a la Asociación de Change Management y tiene sus variaciones, sus elementos propios, y tiene presencia en todos los países de la región, en España y en un par de países en África. Entonces, esa es la que más potencia le ha dado a la gestión del cambio en el país, en la región, perdón. Y ellos tienen unas certificaciones como practitioner de Change Management, como profesional de Change Management y como máster en Change Management. Pero es una organización de capacitación afiliada al ACMP. Ahora, quisiera tratar rápidamente sobre el análisis de resistencia. Todos los modelos de gestión del cambio proponen que identifiquemos cómo está la organización desde el lado de cultura y de apertura al cambio. Y los dos modelos más famosos son el modelo DICE y el modelo CRS. El modelo DICE fue publicado originalmente en Harvard Business Review y el modelo CRS fue desarrollado por el Dr. Conner, que después puso su firma, que se llama Conner Partners. El modelo DICE busca calificar el posible éxito de un proyecto de cambio de acuerdo con las evaluaciones que se hagan a un grupo de personas, calificando 4 factores. Cada uno de estos factores va a terminar dentro de una tabla, que es la que tienen en la presentación, y va a arrojar un puntaje entre 7 y 28. Mientras más pequeño sea el puntaje, más probabilidad de éxito tiene el proyecto de cambio. Y con la fórmula que está ahí, donde D, I, C, E corresponden a cada uno de los factores que les comentaré en un minuto. Entre el 1 y el 14, entre el 7 y el 14, es una zona de probable éxito del proyecto de cambio. Entre el 14 y 17 es una zona de preocupación y de 17 a 28 es una zona donde el modelo estima que el proyecto es muy arriesgado y con poca probabilidad de éxito. Nosotros utilizamos este modelo y la primera vez que lo utilizamos, les digo con franqueza, pensé que no funcionaría. Porque obtuvimos, lo digo con tristeza, un puntaje de alrededor de 23, 24 en la implementación de una oficina de proyectos en una organización muy grande. El proyecto fue muy doloroso. El proyecto, si bien terminamos dentro del presupuesto y dentro del espectro temporal establecido, nos costó malas noches, discusiones, peleas. Fue un ejemplo de un proyecto doloroso. El modelo no garantiza que el proyecto va a ser un fracaso, de ninguna manera, pero sí me advierte de cuánto esfuerzo adicional voy a tener que meter frente a un proyecto que obtuvo un resultado de 7 u 8 frente a un proyecto de 27 o 28. El siguiente modelo, el de Conner Partners, es un índice de resistencia al cambio.
Se pueden usar los dos modelos simultáneamente, ¿ah? No, el uno no es excluyente del otro. Este modelo me va a definir cuán resistente es la cultura organizacional a los cambios, al cambio que yo estoy proponiendo. Es una encuesta de 24 preguntas, una encuesta normalizada que tiene ciertos candados para verificar que funcione. Y mientras más bajo sea el puntaje, más riesgo existe, más resistencia al cambio habrá. Contrario al test anterior, en este si yo tengo un puntaje de 3, 4, donde yo estoy en una zona de oportunidad. Los cuestionarios, tanto para DICE como para CRS, están disponibles, abiertos en Internet. Y si ustedes quieren, si desean, yo puedo hacerles llegar con todo gusto a través de Pilar. Ahora sí, si algo valioso tiene esta presentación, es esta lámina de aquí. Dame un segundo, voy a quitar esto acá. Bien. Aquí está. Hay 9 modelos famosos, 9 modelos grandes, por llamarlo de alguna forma, de gestión del cambio. El primero, bueno, los primeros dos, el 1 y el 2, tienen mucho que ver con el cambio personal. Especialmente la ventana de Johari es 4 cuadrantes donde se establece cómo me veo yo, cómo me ven los otros, qué cosas de mí sé yo que no sepan los otros y qué cosas de mí saben los otros que yo no sé. Se utiliza mucho en terapia psicológica para el cambio personal. Y aunque metodológicamente sea muy sencillo, un profesional preparado en utilizar la ventana de Johari, sumado con algunos elementos de terapia conductual, puede cambiar cómo funciona una persona. Esto es psicología pura y dura. En segundo lugar está el modelo de 8 fases del cambio de Kotter. Es uno de los modelos más antiguos, es un modelo muy potente. En tercer lugar, el modelo ADKAR. El 2 y 3 los vamos a ver con un poco más de detenimiento a continuación. El modelo de las 7 S de McKenzie. Este es un modelo de resolución de problemas que se aplica a gestión del cambio. Entonces se plantea cuál es el problema, cuáles pueden ser las soluciones, las implicaciones y facilidad de implementación de cada una de las soluciones, la solución seleccionada, cómo la monitoreo. Es un modelo muy rico de solución de problemas. El modelo de Burke-Lewitt es un modelo bastante más complejo. Es un modelo que se parece tiene 11 o 12 elementos distintivos y marca las relaciones entre cada uno de ellos, estableciéndolo como un marco de análisis. El diamante de Leavitt también es un modelo complejo, tiene 5, dependiendo la aproximación de la empresa consultora, 5 o 7 factores que permiten hacer un análisis de gestión del cambio. Me quiero concentrar un poquito en el modelo, en el punto 7, el modelo de Lewin. Este es un modelo que también se llama el modelo del congelador, donde parte de crear conciencia de que debo cambiar, que es descongelar, fijar un nuevo comportamiento, proponer un nuevo comportamiento, perdón, analizarlo, estudiarlo, plantearlo, y en tercer lugar, fijar o congelar el nuevo comportamiento. Descongelar, hacer el cambio, volver a congelar. El puente de transición, que es un modelo más gráfico que otra cosa, donde se presenta como una quebrada, como un gap, el efecto del cambio y qué pasos 5 o 6 pasos que debo seguir para llegar del estado actual al estado deseado. Y el modelo número 9, que es el modelo de curva de cambio. Este modelo también se aplica para gestión personal. De hecho, todos pueden utilizarse para gestión personal, pero
Para gestión de cambio organizacional, mi recomendación es utilizar 2, 3 y tal vez 7. Vamos con los 7 pasos, los 8 pasos del cambio en el modelo de Kotter. El primer paso es crear la urgencia. Explicar, definir, mostrar, comunicar el por qué debo cambiar. O sea, tan necesario, por qué es necesario por la organización, por qué las personas tienen que hacerlo, por qué debemos embarcarnos en esto o vamos a morir. Tal vez no tan dramáticamente, pero en un sentido figurado. ¿Qué le pasa a Ecuador? ¿Qué le pasa a mi país ahora? Hace unos meses, el presidente de la República, bueno, de hecho lo ha hecho 2 o 3 veces, ha hecho unos anuncios duros con respecto a la economía del país. ¿Qué es lo que busca él? Crear la necesidad de la urgencia de hacer ciertos cambios. Estos cambios implican despidos de empresas gubernamentales, subida del precio de los combustibles, reducción de subsidios, medidas poco populares. Pero él lo que está buscando es mostrar la urgencia de el por qué necesitamos cambiar. En segundo lugar, crear una coalición. Tal vez para una empresa el término adecuado sería crear un grupo de cambio, un equipo de cambio, un grupo de líderes, de champions del cambio. De hecho, ese término lo usamos con un cliente. Personas que estén convencidas, que tengan cierto grado de influencia y que empujen el cambio. En tercer lugar, crear una visión. Mira, ¿cómo quiero estar? ¿A dónde quiero llegar? La gente no sigue a los líderes solamente porque son carismáticos, sino porque los líderes venden una idea de un mundo mejor. Sean los líderes empresariales, los líderes religiosos, los líderes gubernamentales, los políticos. Se vende una idea, se plantea una visión de, mira, hacia allá lejos, allá está la felicidad, la prosperidad, el éxito, las ventas, hacia allá vamos. Esto es crear la visión para el cambio. Comunicar la visión. O sea, una cosa es diseñar hacia dónde quiero llegar y después es comunicarla en el lenguaje que la organización requiera. Si es de una organización muy técnica, con elementos muy técnicos. Si es de una organización muy sociable o una ONG o un grupo de personas con poca formación, yo necesito comunicarlas en el lenguaje que a ellas más sentido les haga. Número 5, remover los obstáculos. Remover los obstáculos se refiere a identificar qué elementos bloquean el cambio. Puede tratarse de personas que están en contra del cambio, puede tratarse de falta de recursos, puede tratarse de normativa, políticas, reglamentos, procesos, herramientas. ¿Qué cosas están bloqueando los cambios? Por ejemplo, quiero que que un banco empiece a hacer transacciones sin papeletas físicas. Entonces, ¿qué bloquea esto? Hay una normativa de la Superintendencia de Bancos que exige que haya trazabilidad y representación física de los documentos. Muy bien, ¿cómo busco un workaround? ¿Qué cosas podría hacer para cumplir la normativa sin que me implique tener papeletas físicas? Número 6, crear quick wins. Éxitos de corto plazo. No podemos esperar 1 año, 2 años, 6 meses para mostrar algo. Todo proyecto de cambio necesita mostrar éxitos tempranos. Y esto no solamente para proyectos de cambio, sino para cualquier tipo de proyectos. Así sea una cosa simbólica, pero todo gerente de proyectos necesita mostrar en el primer 10% del tiempo de su gestión algún tipo de éxito, ya sea un lindo informe de avance, una capacitación, un desayuno de trabajo con los stakeholders, un informe, algo. Tiene que mostrar algo que sea, 1, beneficioso y 2, vendible.
Número 7, construir en el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre los beneficios que vaya creando el cambio, yo debo poder mostrarlo en el concierto de la organización. ¿Me explico? Los cambios que yo vaya a ir implementando, cómo crean beneficios dentro de la visión que yo he propuesto. Y finalmente, el anclar el cambio. Asegurarme de que cualquier sujeto, proceso o herramienta que pudiera sabotear el cambio o hacerlo tambalear, esté controlado. Y reforzar, reforzar, reforzar. Volver sobre lo mismo hasta ser cansón. Ese es un cambio que no ha tomado raíces, es como un árbol que no está bien sembrado en una tormenta. Se cae. Vamos con el último modelo y después iremos unas conclusiones y podemos ir terminando, que estoy justo sobre el tiempo. El modelo ADKAR plantea, tal como el modelo de 8 pasos de Kotter, un modelo de un nivel un poco superior. Plantea un reconocimiento del cambio, el deseo de crear el cambio, brindar los instrumentos para que todos los involucrados conozcan con respecto al cambio, dar las herramientas para que esto suceda y reforzar. Igual que en el modelo anterior, reforzar, reforzar, reforzar el momento que el cambio está implementado. Una cosa importante del modelo ADKAR es que enfatiza el cambio organizacional cuando cada persona es capaz de hacer una transición exitosa de cómo estaba trabajando en el estado inicial y cómo está trabajando en el estado deseado. Y, bueno, como todos nosotros o casi todos nosotros somos miembros de PMI, no podía dejar de mencionar la guía de práctica de gestión del cambio de PMI. Esta guía de práctica tiene elementos parecidos a ADKAR, pero no da tanto énfasis a las herramientas, a los instrumentos. Propone 4 pasos. Primero, formular el cambio, es decir, lo que en el modelo de Kotter se llama visionar el cambio, establecer a dónde vamos. Planificar el cambio, implementar el cambio y sostener el cambio. Fíjense que los 3 modelos que hemos visto tienen mucho énfasis en el refuerzo. Y bien, para concluir, 9 recomendaciones que me gustaría compartir con ustedes. La primera ya hablamos, las organizaciones son orgánicas, no mecánicas. Segundo, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. El cambio tiene que venir desde la visión estratégica, desde la parte más alta de la organización. El cambio es parte de la organización, así no sea evidente. Número 5, también ya lo hablamos. Número 6, es fundamental evaluar cuán lista está la organización para el cambio, utilizando el modelo DICE, CRS o muchos otros modelos. Número 7, aplicar un método, el camino. ¿Qué camino, qué metodología debo seguir para lograrlo? Involucrar a la gente y ajustar, comunicar y repetir. Ajustar, comunicar e ir repitiendo. Mis estimados amigos, creo que de mi parte es esto. Voy a quedar atentos. Sé que Pilar está conectándose nuevamente, pero estoy 5 minutos tarde dentro del cronograma planificado, lo cual es un éxito y les agradezco por ser tan indulgentes conmigo por estos 5 minutos que me he pasado. Y voy a permitirme revisar algunas de las preguntas que están puestas dentro del chat. Si es que alguno de ustedes tiene preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Estoy a su disposición.
Muchas gracias a Fernando Rego, un gusto. Dice Armando Díaz, ¿cuáles son las competencias de liderazgo que debe tener un champion del cambio? A ver, excelente pregunta, muchas gracias. Un líder de cambio comparte muchos skills con el gerente de proyecto, pero hay una diferencia importante. El gerente de proyecto, una de sus competencias fundamentales es el enfoque en resultados. Incluso si el resultado implica a veces dejar de lado las necesidades personales de los involucrados. El gestor del cambio no puede dejar de lado las necesidades de los involucrados. Y cuando digo involucrados, no solamente los stakeholders o los sponsors del proyecto, sino quienes hacen parte del proyecto, el equipo de trabajo. Entonces, esa es la gran diferencia. Tomen todos los skills que debería tener un gerente de proyecto y balanceen, se debe balancear un poco mejor las competencias enfocadas en personas sobre las competencias enfocadas en resultados. Por acá tengo una pregunta de José Armando Pérez Ramírez. ¿Cuál de los modelos recomienda para hacer el buy-in de una metodología nueva? Vaya, depende de la metodología. Si es que estamos hablando de metodología de gerencia de proyectos, el modelo ADKAR. Es un modelo muy completo, es un modelo muy robusto. Si es una nueva metodología de ventas, por ejemplo, yo me iría con modelos un poco más ligeros, como el modelo del congelador. Y si es una metodología o algún aspecto personal, comenzaría por la ventana de Johari y el modelo del diamante. Por acá, muchas gracias, muy interesante, muchas gracias a todos. Dice Paula Andrea Sánchez, ¿por qué crees que las empresas no le dan suficiente importancia a la gestión del cambio, aún sabiendo que la no gestión del cambio puede llevar al fracaso de un proyecto? Vaya, qué buena pregunta. Y eso, a ver, leí justamente el fin de semana un artículo que, no recuerdo el nombre del autor, planteaba que la gente no cambia de hábitos o las organizaciones no cambian de forma de hacer las cosas, no porque no sepan, sino porque hay algún beneficio, se asume que hay algún beneficio en hacer las cosas tal como están haciéndose en este momento. Y aquí voy a hacer un comentario personal. Nos han vendido la idea desde muy pequeñitos que el cambio es bueno. Y eso no es cierto. No es necesariamente cierto. Los cambios implican riesgos. Los cambios implican miedo. Los cambios implican que voy a salir de una zona de confort, sea una persona o sea una organización, que voy a aventurarme en lo desconocido. Y permítanme un minuto contarles una historia simpática de un barco ballenero. Y en esta historia se basó Herman Melville cuando escribió Moby Dick. Estos balleneros, este barco ballenero quedó a la deriva. Perdieron el rumbo, se perdieron en el sur del Pacífico y estamos hablando de 1715 más o menos. Y esta gente tenía tanto miedo cuando recuperaron el rumbo, después de las tormentas, después de que se despejó el cielo y pudieron saber hacia dónde estaban navegando, tenían tanto miedo de ir hacia el oeste, porque no sabían lo que había hacia el oeste, que prefirieron regresar hacia el este y terminaron en Chile. Era un barco que había salido de Estados Unidos, imagínense, está totalmente perdido, terminaron en Chile, pero tenían tanto miedo de seguir yendo hacia el oeste y después haciendo los cálculos estaban a muy poco tiempo, muy pocas horas de navegación de Japón. Y ellos prefirieron regresarse, murió la mitad de la tripulación y terminaron en Chile porque no sabían que había más hacia su izquierda, por llamarlo así. La gente le tiene mucho miedo al cambio. Es por eso que los cambios no suceden. Y parecería que cuando las organizaciones empiezan a hablar de gestión del cambio, se olvidan de la parte de gestión y solamente hablan de cambio. Y eso asusta a la gente. Muy bien, veamos si hay algunas preguntas más por acá. Creo que no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Si es que alguien más tiene alguna duda, quedo a su total disposición. Y sé que Pilar está conectándose para darles el código de PDUs que se necesiten. Ya Ah, regresé. Me había caído el internet, pero veo que todo salió súper bien. Seguiste con la parece que sí. presentación. Muy Gracias. bien. Tengo una pregunta de Caterine. Dice, ¿existe algún método para evaluar cuál cambio es el óptimo entre diferentes opciones? Sí existe, pero no está dentro de gestión del cambio, sino dentro de gestión de portafolio. Lo que hace Portfolio Management es precisamente eso, es evaluar qué proyecto es el mejor, dependiendo de los factores o los elementos que para la organización sean más importantes. Para una organización, un factor clave será el tiempo de salida al mercado. Para otras será la rentabilidad, para otras será el cumplimiento normativo. Dependiendo de esta combinación de factores que calce con la organización, eh, el gerente o la persona a cargo de portafolio deberá definir qué proyecto es el más importante. Dice Andrés Llanes, ¿tienes algún modelo que recomiendes para organizaciones del sector de la construcción? Vaya, el sector de la construcción está a punto de tener un cambio radical. Muchos de ustedes habrán escuchado de tecnología BIM y construcción ágil y una serie de cosas. Y los constructores son muy tradicionales, al menos en nuestra región. Sé que en Inglaterra, en Italia y en España ya hay normativa que establece que cualquier proyecto de construcción pública tiene que ser desarrollado como de los BIM. Entonces, los constructores van a estar a punto de cambiar del medio a la mitad. ¿Algún modelo en particular para construcción? No sabría cuál aplicar específicamente, porque en construcción podemos estar hablando desde una oficina hasta una hidroeléctrica. Pero yo soy muy fanático del modelo ADCAR, me parece un modelo sólido, así que me iría por ese. Nolbert dice muchas gracias, muy amable. Dice, al hacer el análisis DICE-Conner o de Conner, obtenemos una idea o estimación de la resistencia al cambio. Si bien dijiste no predice un fracaso, sí advierte que existirán esfuerzos extra. ¿Existe alguna relación directa respecto a los índices y posibles ampliaciones de las restricciones del proyecto, alcance, costo o simplemente dependerá de cada proyecto y su evaluación? Acá viene la respuesta de todo consultor, depende. ¿De qué? De múltiples factores. Porque el modelo te va a decir cuánto esfuerzo adicional tienes que ponerle, pero no es lo mismo hacer un modelo de cambio de instalaciones o un modelo de implementación de un nuevo software o a una reingeniería de personal. Entonces, dependiendo del proyecto de cambio, los modelos, tanto los indicadores en DICE y en Conner Partners, el CRS, te va a decir cuánto esfuerzo adicional deberías o cuánto más preparado debes de estar para tener problemas en el cambio. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la atención que me han prestado. Javier dice un tema de gran importancia para la gestión integral de proyectos. Coincido plenamente. Um, Dice Daniel Díaz, si hago BIM y tengo una batalla campal para lograr el cambio de mentalidad de las empresas con las que trabajo, se resisten demasiado. Mira, te cuento un caso de éxito del grupo de BIM Ecuador, que es un grupo que me invitaron algún día a conversar. Eh, Quien comenzó a hacer BIM en Ecuador fue una empresa de construcción, no sé si esté autorizado a mencionarla, pero se llama Santos MI acá. Y ellos tienen un cliente muy grande que es la empresa de explotación petrolera nacional. Y explicaba el gerente que estuvo a cargo que ellos llevaban docenas de planos para discutir con los técnicos sobre, mira que hagamos el cambio acá, y tenían el plano mecánico, el plano arquitectónico, el plano estructural, el plano de calor, una serie de cosas. ¿Cómo vendieron la idea de BIM? Simplemente mostrando, haciendo un ejercicio gratuito para el cliente, de, mira, ya no llevo una docena de planos, llevo el modelo BIM muy bien hecho y sobre eso discutamos. Y sé que fue un caso de éxito estupendo y que ahora esta empresa pública exige que los contratistas cuando quieren hacer un cambio, deben no solo los planos, sino el modelo BIM para ver cómo afecta el cambio propuesto a todo el diseño organizacional.
Muchas gracias, Fernando, Lilian, Leonardo. Muchas gracias a todos. Estamos justo sobre la hora. Si es que Pilar, que es la moderadora, está de acuerdo, yo termino en este momento y les agradezco muchísimo nuevamente. Espero que hayan disfrutado la presentación y esta queda con ustedes para todo lo que necesiten. Y me pongo a sus órdenes. Pongo, esto me olvidé de poner. Comparto con ustedes mis datos de contacto. Pueden escribirme a mi correo personal a quito@pmiecuador.org y, y bueno, les deseo muchísima suerte con sus proyectos de cambio y el cambio en sus proyectos. Marcelo, muchísimas gracias, qué excelente presentación. Hay comentarios fabulosos sobre lo que nos has regalado, nos has compartido. He visto en varias partes que de las mejores presentaciones que hemos tenido y la verdad que ha sido súper claro el concepto y ya tenemos un referente muy, muy bueno en la región para que nos ayude con estos temas. Les agradezco mucho. Les aseguro que hay personas mucho más preparadas que yo. Este es un abrebocas y sobre todo la lámina 14, disfrútenla, busquen ustedes los modelos que más se ajustan a lo que ustedes necesitan para sus proyectos. Sí, muy, muy, muy interesante. Bueno, en este momento voy a parar la grabación para poderles dar el código PDU. Se los voy a decir verbalmente y también se los voy a escribir en el chat para que por favor todos con mucha atención lo puedan tomar.